Amados, que Dios les bendiga, les prospere abundante y sobreabundantemente. La reflexión que quiero compartir con ustedes hoy día es acerca de la iglesia. Y el tema en sí es la iglesia vigente. Y quiero apuntar a que la iglesia sigue vigente. En Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19, dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, dice Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la iglesia, en la tierra, será desatado en los cielos. Bueno, también hay cosas que desatar en la iglesia. Por eso estaba pensando en eso y me equivoqué casi premeditadamente. Quiero comenzar diciéndoles en estos cortos segundos que tenemos estas cápsulas, estas revelaciones, estas reflexiones, que Dios, al revelarse a Pedro, fue para confirmar el ministerio de Jesús. Eso es lo que hace Dios. Viene en una forma tan extraordinaria sobre la mente del inquieto, del exacerbado, del anímico y visceral Pedro, que se retiene, se reposa, se calma un poco cuando Jesús le dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y luego les pregunta: ¿y ustedes? A sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro sale con reposo, con tranquilidad. Creo que apresurándose, porque nadie más tendría la respuesta ni la revelación que tuvo él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le da una de las bendiciones, de las bienaventuranzas más extraordinarias. Y sobre esta roca, dice, sobre esta roca que es representada por tu fe, por la revelación que Dios te da, que mi Padre te da, sobre esa fe, esa roca, una fe como una roca sólida, inamovible, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a ser superiores a ella, no van a ganar. Ahora, si le dice Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, significa que así como el reino de los cielos tiene llaves para entrar y que nosotros los conocemos, hemos hablado de las parábolas, hemos hablado de las bienaventuranzas este domingo. Déjeme ver, este domingo ya 8 de noviembre concluimos las 10 bienaventuranzas que Jesús dio a sus seguidores y que yo le llamo el decálogo del carácter cristiano. Ahora,
Pedro tiene una revelación. Y en esta revelación de Dios a Pedro hay tres verdades que usted debe anotarlas, estudiarlas en su Biblia y entender que son lo que Dios ha establecido para sus hijos. Tres verdades. La primera verdad es que la revelación de Dios es un acto unilateral de Dios. La revelación divina es un acto unilateral de Dios. Dios se revela cuando quiere, cómo quiere y a quien quiere. Y no hay más que decir. La revelación divina es un acto unilateral de Dios. Él da los pasos para revelarse. En segundo lugar, la revelación divina es interna, es en el espíritu. No tiene que ver la medicina, no tiene que ver un milagro. Un milagro, una sanidad, no es una revelación de Dios, aunque sea una sanidad de Dios. Pero no te habla del carácter de Dios, te habla del poder de Dios. Y Dios haciendo milagros o no haciendo milagros, sanidades y prodigios, sigue siendo Dios. Por lo tanto, esta revelación que Dios le da a Pedro es en el espíritu, en su interior. Lo tercero que debemos entender en esta revelación que recibe el apóstol Pedro es que la revelación divina no se puede divorciar de la experiencia, de mi carácter, de mi vida. Nadie va a recibir una revelación si no está en santidad, si no está buscando a Dios, si no está en una experiencia de intimidad con Dios. Porque Dios no se revela a quienes no buscan una revelación. Por lo tanto, la revelación de Dios es indivorciable, inseparable de la experiencia personal. Y en cuarto lugar, amados, la revelación de Dios debe transformar vidas. No digo que transformó la vida de Cristo, de nuestro Señor Jesús, pero sí le dio un ánimo, un aliciente, entendiendo que los hombres sí podían tener una revelación de parte de Dios para animarlo, porque estas palabras confortaron, indudablemente confortaron la vida del maestro. Ahora, todo este tema que estamos hablando es la médula espinal, es la médula vertebral, es el eje, el motor de una sola cosa, la edificación de la iglesia. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta fe revelada. No es una fe adquirida por experiencia, es una fe revelada. Nosotros, amados, vemos un espacio vacío, por ejemplo, en un lugar baldío, un tierral, un basural, y en cosa de un año hay un edificio. Se construyó un edificio de lujo con piscinas, elevadores, estacionamientos subterráneos, jardines, etcétera, etcétera. La iglesia fue un edificio visualizado en la eternidad por Dios y revelada a nosotros para que hoy nosotros crezcamos en esa revelación eterna de Dios y que tú tengas una revelación de la iglesia de Jesucristo, entregada a través de hombres de Dios, pastores, a través de mí y tú a otras personas, porque la iglesia no está muerta, la iglesia no está en pandemia, la iglesia no está
cerrada. Lo que se han cerrado son los templos, pero la iglesia sigue vigente y tú sigues en tu ministerio, en tu asignación eterna que Dios te dio, que ya es tiempo que deberías haberla visualizado. Hoy te edificamos, como decíamos en la reflexión anterior, en la cápsula anterior, que fue el martes recién pasado, el lunes, perdón, recién pasado, donde yo comentaba que el apóstol Pablo dice, el que subió es el que bajó también, refiriéndose a Cristo, y dio dones a los hombres. Entonces, recién cuando Pedro recibe la revelación de quién era Jesús, con el que había caminado mucho rato ya, pero recibe una revelación, entonces el corazón de Cristo descansó. Yo creo que descansó. Y pudo decir, Cristo, hoy puedo comenzar a cumplir mi labor con tranquilidad porque ya hay quienes entienden quién soy, a qué vine y qué debo hacer. Porque mis seguidores ya entienden mi plan para ellos. Entonces Cristo le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Pero no está hablando de un personaje puntual, está hablando de lo que desata Pedro, que es la fe. Entonces la idea es, todo el que tiene la fe de Pedro tendrá las llaves de los cielos, del reino de los cielos. Y todo lo que tú ates, no solo Pedro, sino Juan, Natanael, Bartolomé, todos los seguidores de Cristo. Y a través de los tiempos tú y yo, todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Eso es literal, es palabra de Dios. Ahora, quiero decirte sobre esto que hemos hablado dos cosas. Primero, el infierno tiene puertas, porque Cristo le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates será atado en la tierra. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y nadie ata cosas buenas. Nadie ata bendiciones. Por lo tanto, las llaves que Dios da son las llaves para abrir las puertas, los cerrojos que el enemigo ha cerrado, que a él le pertenece cerrarlas, pero tenemos las llaves. Y una de las llaves es la santa palabra de Dios. Otra de las llaves es la oración. Otra de las llaves es el culto, la congregación, porque la iglesia es un ente corporativo. No podemos pensar que la pandemia cerró los templos y nunca más nos vamos a reunir. Nos estamos reuniendo en tu casa. Te habías dado cuenta, ¿verdad? Tenemos reuniones miércoles, hoy, ayer, el domingo vamos a tener otra reunión. Hacemos Santa Cena en tu casa. Solo que tú, como sacerdote, hombre o mujer, has asumido un rol que nunca habías asumido. Pero tú cumples como si estuviésemos en el templo físico, en el templo, en nuestra congregación. Solo que no vamos al templo. Y Dios ha sido bueno porque nos permite tener la reunión en nuestras casas. Extraordinario, no hay que salir, no hay que tomar locomoción, no hay que sacar el carro para ir a la iglesia, no llegamos atrasados. Espero que no llegue atrasado a su casa para la reunión del día domingo a las 11 de la mañana. Ahora,
el infierno tiene puertas y Dios nos dio las llaves. Cristo nos entregó las llaves para abrir las puertas para cosas específicas de las que ya hablaremos más adelante. Y segundo, la iglesia también tiene puertas, porque dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso significa que si el cielo tiene puertas, el infierno también las tiene. De eso hablaremos en otra ocasión y no es este el momento. Mateo 16:22 dice, Pedro, tomándole aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Cuando Jesús les dice que es necesario que entre a Jerusalén y sea azotado, golpeado y tomado prisionero y muera, sea crucificado, porque va a resucitar. Pero los discípulos, y en la voz del Pedro sanguíneo, colérico, se expresa la idea de un temor. No entres porque vas a morir y ya no te tendremos aquí. Desoyendo, olvidando que Jesús les había dicho, al tercer día voy a resucitar. No sé si tú crees que esta pandemia te ha apartado del Señor de tal forma que ya olvidaste las prácticas santas que hacíamos. No has cenado en tu casa, no has ofrendado, no has diezmado, no has orado, no has rogado a Dios por algún hermano, no sabes tal vez si hay alguien enfermo. Tal vez nos hemos olvidado y era el propósito del enemigo, pero no el propósito de Cristo Jesús. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, en Mateo 16:24, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y estas son las tres llaves que abren toda puerta. Niégate a ti mismo, es decir, deja de ser tú mismo. Alguna vez tenemos que anonadarnos, negarnos a nosotros mismos. Toma tu cruz, es decir, imítame a mí, porque el principio que estableció Jesús al llevar su cruz fue, solo mis seguidores llevarán mi cruz. Ningún otro que no siga a Cristo y no le sirva, lleva la cruz de Cristo. Y en tercer lugar, sígueme a mí, es decir, muere para ti. Debo morir para mí. Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amados, el templo está cerrado, pero tú eres la iglesia. Tú eres el reino de Cristo y Dios no te ha dejado y te ha entregado llaves que no te las quitó por el hecho de que haya una pandemia. Tu asignación ministerial sigue en pie. Tu llamado, tu vocación para servir a Cristo sigue en pie. Hay muchos que desertaron ya de la iglesia. No solo de nuestra congregación, que hay varios que desertaron, pero de otras congregaciones en Chile y en el mundo. En mis contactos pastorales, yo tengo contactos con 45 pastores, 80 pastores en México, 45 en diversos países, en Estados Unidos, en Cuba, en Bolivia, en España, en Inglaterra y en Italia y en Argentina y en Colombia y en muchos países que he viajado y me cuentan de las deserciones de hermanos que en donde se terminó la pandemia. En Inglaterra, en España, en Italia, en Francia se terminó un tiempo, hubo libertad
Y la gente, en vez de ir a la iglesia, se iba al centro comercial, al mall. Qué triste. La gente dejó de ir a la iglesia por ir al mall. ¿Y sabe lo que significó eso? No, no me malinterprete, por favor, pero esto significó que hemos escuchado en estos días que se recrudeció el brote del coronavirus en esos países: España, Italia, Inglaterra, Francia, porque la iglesia se dio vacaciones y aprovechó los días de libertad para irse al centro comercial, para hacer sus cosas, para quedarse en casa y no asistir y aprovechar que Dios estaba abriendo una puerta, dando las llaves para que entráramos en otro nivel. Muchos desertaron, muchos han desertado y muchos desertarán de la iglesia de Cristo, creyendo que está todo en orden. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí, amados hermanos? ¿Sigue siendo iglesia? ¿Sigue siendo reino? ¿Sigue siendo templo del Dios viviente, independiente de un templo físico? ¿Sigues cumpliendo con tus compromisos y responsabilidades? Porque esos no son circunstanciales. Los compromisos y responsabilidades son eternos porque Dios los estableció como códigos de conducta eternos. Seguimos porque hay desertores y habrán desertores. Muchos se enfriarán y vendrá el fin. Yo ruego, Dios, para que tú sigas firme, para que sigas adelante y establezcas un tiempo nuevo con Cristo. Ruego a Dios por tu vida. Padre, oro por mis hermanos y hermanas que escuchan esta reflexión como las anteriores. Les ruego, Señor amado, que usted ponga en sus vidas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y ninguno se pierda, ninguno se aparte, ninguno, Señor, tenga prioridades más altas que el amarte, servirte y seguir honrándote en los cultos que hacemos en los hogares, mientras dura esta pandemia y mientras tú no das la salida. Yo sé que pronto darás una salida, pero habrá un público totalmente renovado, porque otros se habrán apartado y ya tendrán que llorar lamentables lágrimas, como un día le pasó a Pedro, un día le pasó a Judas, y en el pasado, Señor, le pasó a Absalón, a Salomón, al rey Saúl, y en el principio a Adán, a Caín, y así, Señor, muchos hombres que han llorado porque teniendo la oportunidad de ser parte de tu reino, la han desaprovechado. Oro por mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nos vemos en la próxima cápsula, hermanos amados.